Y uno de los temas principales que veníamos abordando en la jornada de hoy tiene que ver con estas nuevas medidas que ha tomado el gobierno nacional hasta el 31 de octubre al menos, que tiene que ver con quitar las retenciones a todos los granos para poder seguir sosteniendo o aumentando de hecho la disponibilidad de dólares. Pero ¿cómo impacta esto? Ya nos ocupábamos del impacto que va a tener en el sector agropecuario, pero ¿qué impacto va a traer en la economía? Y para eso estamos con Maximiliano Tesio, asesor financiero de nuestra ciudad. Maxi, ¿cómo estás? Buen día, May, un gusto estar acá de nuevo. Bien, todo bien. Bueno, a ver, creo que tenemos que hacer como un breve reconto para entender la medida o ponerla en contexto, básicamente. Recordá cuando empezamos con estos espacios que como que lo fuimos narrando al semana a semana de lo que fue lo que en economía llamamos el desanclaje de las expectativas. Muchas veces la gente dice, la expectativa es algo etéreo y no palpable. Bueno, pero hay que entender que todos tomamos las decisiones no solo por lo que nos está pasando ahora, sino por la expectativa de lo que queremos que va a pasar, ¿sí? Ajá. Y cuando las expectativas empiezan a no tener un norte claro, entra el pánico, y en el pánico entran distintas alteraciones a lo que sería un normal desenvolvimiento de la economía. Disclaimer, porque mucha gente a veces me malinterpreta. Yo trato de venir acá a explicar desde lo técnico, no tomo bandera política, ¿de acuerdo? Sí. No estoy diciendo con esto, la economía venía perfecto, no, claramente la economía presentaba síntomas recesivos, ¿sí?, que eran sabidos por el gobierno porque habían tomado una decisión, esta gestión, de priorizar el proceso de desinflación en detrimento de la actividad económica. Y bueno, estábamos conviviendo con niveles de tasas súper altos, que lo remarcamos acá, eso que decíamos, bueno, sí, entendemos que poner la tasa alta para apagar al dólar, pero estás matando a la pyme que gira en descubierto, cambia cheque o pide un préstamo. O sea, describo esto para decir, había un proceso de normalización macro, de desinflación exitoso, ¿sí?, con problemas en la economía real, ¿de acuerdo? Pero lejos estábamos de que estar en las puertas de una catástrofe económica como era el 2023, donde no sabíamos realmente si no terminábamos en una hiper. Bien, vamos un poquito entonces más adelante. Después del affair de los audios, del tema de las coimas, empieza así ahí al gobierno a tener mucho más impacto desde lo político, golpes desde lo político, que sí es una de las patas mal gestionadas, vamos a hablar con claridad ahí. Yo soy especialista en finanzas, no en política, pero no encontrás una persona que diga, ni el propio gobierno, de hecho la autocrítica de Milei fue esa, no encontrás a nadie que diga que se hayan manejado bien desde lo político. Un gobierno de ínfimas minorías necesita aliados. Aliados que te venían apoyando, lo empezás a maltratar, naturalmente se te van a poner de frente. Bueno. Entonces el mercado, ¿qué empieza a entender? Este gobierno no va a tener capacidad de gestionar, ¿por qué? Porque se gestiona a través de leyes, las leyes pasan por el Congreso. De 80, 70 le venían en contra. Entonces el mercado se empieza a tornar escéptico de la capacidad de este gobierno de continuar funcionando dentro de lo que se podría decir normalmente. Y empieza lo que es un sell-off, se dice en finanzas, ¿sí? Y lo digo en inglés porque los que empiezan a vender son los de afuera, ¿sí? Las manos grandes de afuera empiezan a vender primero las acciones y luego con fuerza los bonos argentinos. Porque esto que se ha dado a llamar en la calle el riesgo Cuca, y vuelvo nuevamente, no tomo partido, no critico a quienes simpatizan con las ideas kirchneristas, pero claramente el mercado, la gestión kirchnerista no le gusta, ¿sí? Un domingo que gane Axel Kicillof, que fue una persona que siempre estuvo muy combativo contra las fuerzas del mercado, no les gusta. Esto es fáctico, te guste o no, es así, al mercado no le gusta el kirchnerismo. ¿El mercado quién? Los fondos, las instituciones financieras internacionales. Después podemos charlar filosóficamente, todo lo que vos quieras. Yo voy a lo práctico. Este sell-off, esta venta masiva, tiene como correlato directo que empiece a encarecerse el dólar, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque te venden los bonos, las paridades se deprimen y sube el tipo de cambio.
Y ahí entramos los argentinos, que tenemos esta psicología particular de que cuando el precio de un bien sube lo demandamos en el caso del dólar. Normalmente cuando el precio de un bien sube la demanda baja, más caro se torna, menos demanda. En Argentina, como sabemos que cuando el dólar empieza a subir es porque se viene un incendio, sube el precio y lo demandamos más, ¿sí? Entonces todo esto empezaba a empujar al tipo de cambio. Y bueno, el punto más álgido de la corrida, porque fue una corrida, lo tuvimos la semana pasada cuando finalmente el mercado empujó tanto la demanda del tipo de cambio que te llevó el valor del dólar oficial a perforar el techo de la banda y tuvo que salir a intervenir el Banco Central, que era lo que había anticipado desde que hizo el acuerdo con el fondo. Nosotros, si sube el techo, vamos a vender. Además que vendieron un montón. ¿Sí? La semana pasada se vendieron más de $1.000 millones. ¿Sí? No llegamos a octubre con esa dinámica. Claro. Bien. Entonces creo que el gobierno reaccionó otra vez desde lo económico con agilidad y bien, con dos medidas fundamentalmente. Una realmente propia y la otra regalada, que voy a tener un cuentito para tratar de explicarla. La propia, ¿cuál es? Es decir, bueno, ¿quiénes generan dólares? Los que exportan. ¿Sí? Bueno, ¿quiénes son los que hoy tienen capacidad de exportar rápido? Porque una empresa tiene que fabricar, encontrar un cliente, venderle. La soja, la carne es un commodity, ¿sí? Vos abrís el grifo, vendés todo lo que querés a precio internacional. Entonces, bueno, le bajan las retenciones a cero al agro, ¿sí? Queda mucha soja, pero acá hay una realidad. Y si ustedes entrevistan a los productores de la zona, van a decir, no me queda tanta soja. Bueno, hay mucha soja no en manos de los productores, precisamente, ¿no? Entonces, no es que esto va a beneficiar directamente a los productores. Algunos sí, afortunadamente, a otros tanto los va a complicar. Si yo soy un productor tambero, por ejemplo, creo que me va más a perjudicar que a beneficiar esto. ¿Por qué? Porque mis vacas comen granos, mis granos se hacen más caros de repente, ¿sí? Y mi costo sube y el precio de la leche no va a subir tanto como va a subir el grano. Pero bueno, el gobierno consigue dólares rápido. Hasta ahí soy claro. Clarísimo. Eso es una de las medidas que busca generar una afluencia de dólares fuerte para tratar de dejar de vender. Ayer vimos que cae 10% el tipo de cambio, rebotan 10% las acciones, rebotan 5% los bonos, el riesgo país comprime bastante, estamos lejísimos de llegar a un buen puerto, pero se suma nuestro querido amigo Scott Bessent. Scott Bessent es el secretario del Tesoro de los Estados Unidos. ¿Qué hizo Scott Bessent? Nada. O sea, bueno, preguntas, ¿cuánto nos prestó Estados Unidos? En un momento nada. Y acá hay un cuentito muy común en finanzas que siempre comentamos, que tiene que ver con el tema de las expectativas y el anclaje. JP Morgan debe su nombre a John Piper Morgan, ¿sí? Que fue una persona, un banquero, que se puede decir que es un poco el que diseñó el sistema financiero que hoy conocemos. A principios del siglo XX, un empresario que estaba bastante comprometido en sus finanzas lo va a ver para ver cómo puede ayudarlo, le empieza a contar sus problemas. Y JP Morgan le dice, vení, contámelo mientras damos un paseo por el parque, enfrente del banco de un parque. Dan una vuelta, vuelven a la oficina y el tipo dice, bueno, ¿cuánto me vas a prestar? Y JP Morgan le dice, quédate tranquilo, tu problema está solucionado. Pero como si no me prestaste nada. La gente te vio caminando conmigo, dice. Entonces saben que ante cualquier problema yo voy a estar. Trazando la misma analogía, sucede esto con Scott Bessent. No nos prestó nada. Simplemente publicó un tweet que dice, si Argentina tiene problemas, nosotros vamos a estar. Y las expectativas automáticamente se anclan. Ayer, por como veíamos los lotes de compra, eran manos de afuera las que en gran parte movieron los precios. Y bueno, esto nos permite decir que el gobierno, desde lo técnico, económico, la cosa más o menos la está reencauzando. Ahora bien, queda la otra pata, que en Argentina la dominancia política es clave. Es que vuelvan a hablar con los aliados y consigan reclutar nuevamente a la tropa. Tienen que volver a decirle, Macri, perdón por todo lo que te dije, vení, sumate, apoyame, Valdés, el de Tucumán, el de Córdoba, etcétera, etcétera, para llegar a octubre nuevamente medianamente armados. Independientemente de todo este escenario, que obviamente hay que esperar a ver el impacto que tiene, cuáles son los vínculos que puede restablecer y cuáles no van a
volver a forjarse. Y yo sé que es anticipada la pregunta, pero ¿qué podemos esperar de la inflación para este año? Bueno, a ver. Porque va a tener su repercusión esta superación, digamos, del dólar, que ha superado el techo de la banda. No sabemos qué va a pasar el 26 de octubre en cuanto a las elecciones, y eso también ya sabemos que tenemos que esperar otro posible impacto. Sí. Digo, ¿qué pasa? Si seguíamos con la dinámica de la semana pasada, yo no podría sostener el pronóstico que tengo para este mes, que es menos de 2%. Ajá. Pero ayer cayó 10% el tipo de cambio, ¿sí? Entonces creo que mantenemos el pronóstico. Que vaya a suceder en los meses posteriores, vamos a ver si hay o no hay pass-through, pase a precios de lo que sería este nuevo nivel de tipo de cambio. Tenés acá una particularidad, que hay recesión en la economía. Esto no lo podemos negar. La economía está en recesión, ¿tá? Entonces, la gente, salvo para comprar dólares cuando sube de precio, para el resto de las cosas, cuando sube de precio, la deja de comprar. Claro. Entonces, creo que eso te va a compensar en gran medida el tema de aumento de precios y contenerte el nivel de inflación, que obvio, bueno, si vos decías que esperabas que iba a ser 20, capaz que esté más cerca del 30, punta a punta del año. Después de los 2.50 es como que todavía... En Argentina estamos preparados para todo. En noviembre del 2023, cuando sume Milei, tenías 30 mensual. No, 30 más. Hay una diferencia, pero bueno, el escenario no es tan alentador, principalmente para las empresas, ¿no? Y para la pyme. Falta solucionar la economía real. O sea, ahora vos estás estabilizando, dentro de todo, tratando de estabilizar la macro. Pero después tenés que reactivar la economía. ¿Qué hacemos en ese escenario? ¿Qué tenés en la mano? Vamos con una recomendación, pero esta vez no de inversiones, sino a ver. Les traje acá para que lo sorteen. Un poco entender la historia de los actores sirve también para interpretar el porqué y lo que hacen. Porque, a ver, es cierto, el ministro de Economía, el presidente del Banco Central, el secretario de Finanzas, el viceministro de Economía y el vicepresidente del Central, todos trabajaron juntos, ¿sí? En la década del 90, en el JP Morgan. Entonces mucha gente dice, estos son especuladores que vienen a vaciar el país. Hay que apartar un poco la paja del trigo. Yo no vengo a hacer una defensa de Caputo, nada más lejos, pero este librito es muy interesante porque cuenta la vida de argentinos que entre la década del 80 y la década del 90 la descollaron en Wall Street, ¿sí? Se fueron de acá, siendo muy jovencitos, e hicieron en Estados Unidos, en los principales bancos de inversión, permiso. Sí, por favor. Su vida profesional. Y fueron mundialmente reconocidos, ¿sí? Por su talento, su capacidad, ¿sí? Entonces yo no defiendo a Caputo, pero uno cuando lee ahí un poco decís, bueno, la verdad que tienen una historia, un background bastante importante y globalmente reconocido, ¿sí? Los Golden Boys son una generación que arranca, el más viejo de los Golden Boys es Martín Redrado, que fue en su momento presidente del Central de Cristina, o el marido de Luli Salazar, depende de quién es el más te interese. Y los últimos los últimos Golden Boys, los más jovencitos, son Caputo, son Bausili y son Daza, ¿sí? Así bien. Que lo dejo para que lo sorteen entre el público. Muy bien, y de paso nos instruimos un poco de cómo viven los argentinos en Wall Street. No llegamos, creo que no llegamos. Bueno, Maxi, gracias. Por favor, gracias por la visita. Mañana lo vamos a estar sorteando entre la gente porque nos queda muy poquito tiempo para el día de hoy, así que mañana van a tener, porque van a poder participar. Nos encontramos semana que viene, vemos con qué novedades, no podemos anticipar nada en estos momentos. Bueno, pasaba Maximiliano Tesio, asesor financiero aquí en nuestra ciudad.